El tema de este estudio será el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Sabemos que en las Escrituras se nos presentan muchos pactos, pero especialmente hay dos pactos que Dios hace con su pueblo, donde Dios entrega su ley. El primer pacto es en el monte Sinaí, una vez que Dios liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto, entrega su ley por medio de Moisés en 2 tablas de piedra. Y el segundo es a través de Cristo. Para todo el que cree en Jesucristo, Dios entrega su ley escrita en el corazón de las personas. Este tema es central. Este tema se debe conocer a profundidad. Por eso yo les recomiendo que lo estudien, que vean este video, que lo examinen, que retengan lo bueno, ¿cierto? Que desechen lo malo, pero que lo estudien, que cada uno de los creyentes y de los que no creen en Cristo, si es posible, que lo estudien, que investiguen, porque el Señor nos prometió que el que busca, encuentra, que el que pide, se le abre, que padre que si su hijo, el Señor lo dice con estas palabras, que padre que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lucas, esa es la versión de Mateo. En Lucas dice, cuánto más dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Para analizar este tema, para estudiar este tema, vamos a utilizar un versículo base, un versículo clave, el cual lo encontramos en Jeremías 31-33. Este versículo se repite posteriormente 2 veces más en Hebreos. Es un versículo muy importante para poder entender en qué consiste este nuevo pacto. Y para tener un poco más de contexto, vamos a estar viendo del versículo 32 al 34. Para escudriñar la Escritura, yo creo que la mejor manera de hacerlo es interpretándola a través de las mismas Escrituras, comparando texto con texto. Para esto yo resalto las palabras, esto me facilita poder hacer una mejor comparación y también poder entender mejor el texto. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Nos está diciendo que este pacto del que nos va a hablar no es como el pacto que hizo en el Sinaí. ¿Por qué? Porque ese pacto no fue efectivo. Porque ellos invalidaron su pacto, aunque él fue fiel con ellos, aunque él les dio todo lo que necesitaban, aunque él fue un marido para ellos. Versículo 33, nuestro versículo base. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Atención, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Dos características. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y como consecuencia de esto, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y continúa en el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Atención, dice Jehová, palabra de Dios. Bueno, el primer texto que utilizaremos para comparar, para interpretar Jeremías 31-33, lo encontramos en Romanos 2, del 13 al 15. Dice,
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Quiénes son los oidores de la ley? El pueblo de Israel. Ellos oían la ley, ellos, el pacto antiguo consistía en repetirla a sus hijos, en memorizarla. Se traspasaba la ley de forma oral, se memorizaba, tenía que, al levantarse, al acostarse, tenían que repetirla. Pero ¿qué dice en Jeremías? Dice, ellos invalidaron mi pacto. Los oidores de la ley invalidaron su pacto. Dice, si no los hacedores de la ley serán justificados, si no los hacedores de la ley. Aquí vamos a notar que está haciendo una comparación Romanos 2:13 de los dos pactos. Dice, ¿por qué los hacedores de la ley serán justificados? Aquí lo explica en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por voluntad, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen palabra clave, pero esta es una palabra clave para entender, hacen por naturaleza, no por oír, no por repetir, por naturaleza. ¿Qué es lo que hace algo por naturaleza? ¿Qué es lo que hacemos nosotros por naturaleza? Nosotros comemos por naturaleza, porque nuestro cuerpo nos pide, nuestra naturaleza nos pide comer. Nadie tiene que estar repitiendo, oye, tenéis que comer, oye, tenéis que comer, oye, tenéis que comer. Sino que nuestro cuerpo, nosotros tenemos hambre, deseamos comer. ¿Qué hacemos por naturaleza? Respiramos. A nosotros nadie nos está dando una orden de respirar, sino que nuestra naturaleza nos demanda respirar. Dice, porque los gentiles que hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí, aunque no tengan ley, aunque no tengan la ley oral, aunque no se les repita la ley, aunque no la conozcan de memoria, pero tienen otra cosa, tienen por naturaleza la ley. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Lo estaremos viendo a continuación. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Conexión con el versículo 33, ¿cierto? Nuestro pasaje base de Jeremías, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La primera característica, dando testimonio de sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La segunda característica, la primera característica es la ley escrita en el corazón. La segunda, la ley en la mente, dando testimonio de sus conciencias y acusándoles sus razonamientos. ¿Se entiende? ¿Quién es a nosotros el que nos dice lo que está bien y lo que está mal? A los que creemos en Cristo, a los que estamos en el camino del Señor. El Espíritu del Señor. El Espíritu es el que redarguye de pecado, el que reprende. El Espíritu cumple esa función en nuestras mentes. Y también el Espíritu que nos confirma, el que nos defiende cuando hacemos algo de acorde a la voluntad de Cristo. Cuando dice, notemos que cuando este pasaje dice, porque los gentiles que no tienen ley, y comparémoslos con el pasaje, con el versículo 34 de Jeremías 31, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. O sea, nadie iba a tener que repetirle, nadie iba a tener que estar enseñando la ley, sino que dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Se entiende? Sí, que no tienen ley, son ley por naturaleza. O sea, conocen a Dios sin necesidad que alguien le esté repitiendo, enseñándole el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos se le implanta la ley en sus corazones y como consecuencia esto trae un cambio de naturaleza, lo cual vamos a estar profundizando en el siguiente pasaje. En los siguientes pasajes. Romanos 7 del 12 al 14. Porque de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando de la ley de Dios, la ley escrita en tabla de piedra. Y aquí aparentemente hay una contradicción. Aquí es donde muchos, lamentablemente, muchos se pierden, muchos no entienden.
De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo aquí trata de explicar aquí a qué se está refiriendo. ¿Cierto? Porque sabemos que el primer pacto no fue efectivo. Pues dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y Pablo aclara, en ninguna manera la ley vino a ser muerte. La ley entregada era perfecta, era santa, justa, eterna. Esto lo dice Salmo 111, eterna. La ley expresaba el carácter de Dios. No es otra cosa que su justicia, sus razonamientos no cambian. Y la ley la encontramos en los dos pactos, en el primero en tabla de piedra y en el segundo en el corazón del creyente. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley entregada a Moisés es espiritual. ¿Por qué la ley es espiritual? Porque viene de la naturaleza de Dios, refleja su justicia, sus razonamientos, sus pensamientos. Por eso la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, pero yo no, el hombre natural no, es carnal, no tiene los mismos pensamientos que Dios, no tiene la capacidad de hacer lo bueno, de ser perfecto, de ser justo, de ser santo como lo es nuestro único Dios. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que el hombre está caído, está corrupto, es esclavo del pecado. Por eso dice, es esclavo de la corrupción. Por eso el pecado, tomando el mandamiento, lo utilizó para muerte, para corromper al hombre. Vamos a ver acá un pequeño esquema en el cual yo trato de explicar de manera más sencilla en qué consisten estos dos pactos. El primer pacto, como lo dijimos, consiste en la ley escrita en el corazón de las personas y por ende del corazón, del centro, el corazón en la cultura hebrea, en la escritura, que sabemos que la escritura es la verdad, es el centro del ser humano, es el centro. De ahí dice la escritura que vienen los pensamientos, de ahí vienen los malos deseos, de ahí vienen las avaricias, todo nace del corazón. Y por ende, de la ley del corazón, sale a nuestros pensamientos, a nuestra mente, la ley, de adentro hacia afuera. Y con el propósito de llegar a ser pueblo de Dios, a hacer efectivo el pacto, a poner por obra los mandamientos de Dios. Y el antiguo pacto consistía en la ley también, pero esta vez en tabla de piedra, entregadas por Moisés, afuera del hombre. ¿Y cómo se llevaba a la mente? A través de oírla, de repetirla. No era por naturaleza, como en el nuevo pacto, sino que era a través de escucharla, de repetirla, de memorizarla. Era externo, era tratar de limpiar por fuera. Y nos dice nuestro Señor que si el vaso se limpia por dentro, todo lo demás será limpio. Pero si usted limpia por fuera, tarde o temprano, la corrupción, si usted trata de memorizar, de tratar de retener los mandamientos sin un cambio interior, tarde o temprano, la corrupción va a aflorar. ¿Cierto? ¿Y cuál es el propósito de este antiguo pacto? El mismo, llegar a ser pueblo de Dios, a poner por obra sus mandamientos y de esta manera vivir, de esta manera tener la vida, ¿cierto? Obedecer a nuestro Señor. El siguiente texto
¿Qué veremos? Lo encontramos en 2 de Corintios 3, del 3 al 6. Siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Cómo se lleva a cabo esta ley escrita en el corazón? A través del Espíritu del Dios vivo, a través de Cristo. Soy cartas de Cristo. Dice, a través del Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y ahí está la conexión con el versículo 33. A través del Espíritu de Dios, del Dios vivo, es como recibimos esta ley en nuestros corazones. A través de la misma presencia de Dios. A través de la misma, de nuestro Salvador, de nuestro Señor morando en nosotros. Como se explica, se introduce esa naturaleza en nuestros corazones como una semilla que empieza a crecer. Y es responsabilidad de cada uno ayudar a este crecimiento, de permanecer conectados con Cristo, de permanecer en el estudio de su palabra, hacer que esta naturaleza se expanda, de obedecer, de negar nuestra primera naturaleza, que es la naturaleza natural. Dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No que nuestra naturaleza sea la competente. No que nosotros seamos competentes por nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios, de este espíritu, de esta naturaleza, de esta ley escrita en el corazón de los creyentes, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. O sea, ¿quién nos hace ministros competentes? Dios, el cual nos hizo asimismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de oírla, no de memorizarla, no de la letra, no externa, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay que estudiar? ¿Que no hay que leer la escritura? En ninguna manera. Nada más alejado de la realidad. Lo que quiere decir es lo que estamos explicando precisamente, que el nuevo pacto consiste en recibir a Cristo, en recibir su naturaleza, pero el estudio de la escritura es alimento, complementa esto, ayuda a crecer, a nutrir esta naturaleza. Vamos a seguir con el siguiente texto, 1 de Corintios 2, del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. O sea, el hombre natural, aquí está explicando cuál es el problema del antiguo pacto. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. O sea, no se pueden discernir con la primera naturaleza. Tiene que ser a través de manera espiritual, a través del Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué espiritual? Porque proviene de Dios y Dios es espíritu. Sus pensamientos son espíritu. Son de otra naturaleza. Son más altos que nuestros pensamientos. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Nadie de aquí, nadie de nosotros, solamente Cristo. ¿Quién le instruirá? Menos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué palabras tan enormes para unos simples seres humanos. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga misericordia de esta manera de uno? ¿Quiénes somos nosotros simples pecadores, imperfectos, llenos de errores, débiles? Y podría dar una lista de defectos que tenemos los seres humanos. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es espiritual. La naturaleza de Cristo es espiritual. Por eso
puede discernir las cosas del Espíritu y puede obedecer a la ley de Dios. En esto consiste el nuevo pacto, en el cambio de naturaleza, en la ley escrita en el corazón de las personas, por ende en las mentes, tener la mente de Cristo y así poder entender y llevar a cabo los juicios de Dios, poder vivirlo por naturaleza, poder vivirlos. Cuando yo digo vivirlos, es diferente a cumplirlos. Una cosa es porque es parte de uno, por naturaleza, y la otra es por conocimiento, es por orden. Sí. El siguiente pasaje dice, 2 de Corintios 3, del 14 al 18, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, hasta el día de hoy, de cuando estaba hablando Pablo, y hasta el día de hoy, lamentablemente también, muchos hermanos de Israel, judíos, cuando leen, sigue este mismo velo puesto sobre el corazón de ellos. Sabemos que este velo se les puso por un motivo, que fue para beneficiar a los gentiles, en el inmenso amor y misericordia de Dios. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Ahí está ese velo. ¿Cuál es ese velo? Es pasar de la naturaleza física, de la naturaleza natural, a los pensamientos de Cristo, que son vida, que son espíritu, que son eternos. Dice, porque, el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué? ¿Libertad de qué? De nuestra naturaleza, del pecado. Al comienzo dijimos que éramos esclavos del pecado. Dice, pero el Señor es el Espíritu, o sea, Cristo es el Espíritu que mueve en nosotros es Cristo habitando en nosotros la esperanza de gloria. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, por tanto, nosotros, todos los del camino, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, con este pensamiento de Cristo, ¿cierto? Con la mente, con el Espíritu de Cristo, la gloria del Señor, entendiendo cosas eternas, entendiendo cosas espirituales, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y para ir finalizando este pequeño estudio, vamos a leer el pasaje de Romanos 2, del 28 al 29. ¿Sí? Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión del corazón es el Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes. La ley escrita en el corazón de los creyentes, a través de su Espíritu. La circuncisión del corazón en el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. Y donde está el Espíritu de Cristo, hay libertad. No en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. No en la letra, dice, la alabanza de la cual, que es esta circuncisión del corazón no es de la letra. Así que la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué decidí concluir con este pasaje? Porque el propósito de ambos pactos es que el creyente llegue a ser pueblo de Dios. Y aquí nos dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que es exteriormente en la carne. O sea, la circuncisión era una señal que identificaba como parte del pueblo de Dios. Pero acá nos explica que sino que es judío el que lo es en lo interior, el que está en el nuevo pacto,
y tiene la circuncisión del corazón en el espíritu, la naturaleza de Cristo, Cristo en nosotros, la ley escrita en el corazón, no de la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué más maravilloso, ¿cierto? Lo único que nos debe importar es que Dios, ¿no es cierto?, esté de acuerdo con nosotros. A los hombres puede no agradarle, puede no entender, ¿cierto? Todo esto en que consiste el nuevo pacto, toda esta naturaleza espiritual, pueden no entenderla. Pero no importa, no importa si Dios entiende, si Dios lo confirma, estamos más que satisfechos. Espero haber podido ser un aporte, haber podido hablar conforme a la Escritura. Agradezco a mi Señor por poder haber tenido esta oportunidad de presentar este pequeño estudio que seguramente puede ser mejor, que seguramente falta muchos más pasajes importantes para profundizar, para estudiar. Pero espero que les haya servido de algo. Como dije al comienzo del video, yo les recomiendo, si ya recibieron a Cristo, si ya son parte del camino, que profundicen este tema, que lo estudien, que haga cada uno su propia investigación sobre un tema tan importante como este, que ha sido discutido por muchos siglos. Y si aún no recibes a Cristo como tu Señor, si aún no estás formando parte de este camino hacia la vida eterna, hacia la vida, hacia la verdad, hacia Jesucristo, yo te recomiendo que lo busques lo antes posible, te arrepientas y busques esta nueva naturaleza, busques ser parte de este nuevo pacto, porque que no quepa duda que si el Señor dice algo, lo cumple, y el Señor dice que el que lo busque, lo va a encontrar. Así que si entendieron este mensaje, fue por su misericordia. Las ovejas de Dios escuchan su voz. Si entendieron, si a través de las escrituras entendieron algo más de Cristo, si Cristo, el Espíritu de Él, les habló algo a través de su palabra, búsquenle, no se resistan al Espíritu del Señor. Porque como les dije, esto puede ser muy importante para sus vidas. Donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. Lo dejo hasta acá. Muchas gracias si es que me pudieron acompañar en este estudio.